deporte, porque estamos en comunicación con Natalia Laclo. Ella es parte de la película Un juego propio que se estrenó ayer, si mal no me equivoco, sí, en el Inca de acá, de la ciudad de La Plata. Y bueno, ella es diseñadora, es productora audiovisual, es docente, se especializa en proyectos relacionados con temas de género y diversidad y además coordina la unidad de producción audiovisual en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es miembro además de la Asociación Civil Acá, a través de la cual lleva adelante proyectos sociales y educativos. Y ahora está presentando, ¿no?, esta película, Un juego propio, que se estrenó ayer jueves 28, hoy día a las 18:30, o sea que ahora mismo se estaba en CNC. proyectando, y mañana sábado a las 18:30 también en el Cine Municipal Select, Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí. Bueno, muy contenta de estar hablando con ustedes y de haber estrenado en La Plata. Contanos un poco cómo estuvo el estreno, y si querés también un poco de la sinopsis de esta película que, bueno, que habla sobre el fútbol y sobre el fútbol el fútbol femenino específicamente. Bueno, sí, esta película cuenta a través de los recorridos personales de sus tres protagonistas, el cruce que se da entre la práctica del fútbol por mujeres y diversidades y el movimiento feminista. Esa sería la sinopsis corta, pero bueno, es una historia con personajes y es a través de sus vidas que estamos contando también este momento histórico. ¿Y cómo se vivió el estreno ayer en la ciudad de La Plata? ¿Tuvo mucha concurrencia? ¿Cómo estuvo? Estuvo muy hermoso, fue la verdad en las distintas localidades se da de maneras diferentes. En La Plata, bueno, donde nosotros tenemos también mucho recorrido, yo bueno vivo en La Plata, fue mucha concurrencia futbolera. Fueron muchos equipos con los que, bueno, nos hemos venido cruzando, así que sí fueron compañeras de estudiantes, de la Liga Amistad, bueno, y de otros clubes también, compañeras de la UNLP, del proyecto de extensión de Julia Hank. Así que no, estuvo muy lindo, se armó un debate mucho en torno a compartir un poco dónde se veían las compañías reflejadas en las historias de las protagonistas de la peli. Así que sí, estuvo lindo, estuvo concurrido y se armó un debate interesante después. Yo te voy a preguntar, ¿las protagonistas son protagonistas ficticias o son protagonistas, o estuvieron siguiendo a tres personas, tres jugadoras, digamos como entre comillas, en tiempo real? No son ficticias, es un documental Claro. de observación. Estuvimos filmando 7 años nosotras, empezamos, así que en esos 7 años recogimos muchos hitos históricos, por ejemplo, la semiprofesionalización del fútbol, cuando Argentina clasifica después de 12 años para ir al Mundial de Francia. Bueno, y en eso, la verdad que sí, las tres protagonistas nos han dejado que las sigamos un montón y bueno, a través de sus vivencias es que contamos estos hitos, pero bueno, también las contamos mucho a ellas, que nos parece personajes muy entrañables y también muy interesantes que le dan como también densidad al relato. Nati, una pregunta. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo son las tres protagonistas, las tres personajes principales, las tres No son actrices, chicas? claro. No son actrices, son las tres No son chicas. actrices, es un docu de observación, así que sí, no hay actrices. Bueno, las tres protagonistas son Juliana Román Lozano, que es migrante colombiana, es entrenadora en la Villa 31 en el proyecto de La Nuestra Fútbol Feminista. Ella también fue jugadora de fútbol y fue jugadora en la selección juvenil de Colombia.
Bueno, jugó también en Huracán y fue, bueno, mientras la filmamos, que fue en el momento de la semiprofesionalización del fútbol, ella ahí asume como directora técnica de Huracán. Bueno, y contamos todo ese momento también. Después otra de las protagonistas es Luciana Martiarena, que cuando la empezamos a filmar era una adolescente, jugadora de la nuestra, del equipo de la Villa 31. La tercera protagonista es Lorena Benítez, que es jugadora de Boca, que bueno, en el momento que la filmamos nosotras, era jugadora de la selección también. Ella es una jugadora muy joven, que bueno, que ella ha tenido también un recorrido que bueno, que ha vivido las cosas buenas de los cambios del fútbol para mujeres en estos últimos años, pero también ha vivido las cosas difíciles de pensar que las cosas cambiaban y que después no cambiaran tanto. Así que, ¿Eso se sí. ve un poco en la película? Sí, eso se ve en la peli. La peli, bueno, Lore, de hecho, cuando en ese periodo, bueno, ella es donde ella explota como figura de la selección en ese mundial del 2019 y coincide con la semiprofesionalización del fútbol. Ella en ese momento con su compañera acaban de tener bebés mellizos y bueno, nada, y está ahí en la disyuntiva de tener un proyecto de atleta de alto rendimiento, pero a la vez tener que sostener a su familia trabajando en un puesto en el mercado central. Entonces, sí, ahí se ve en la peli. ¿Cómo fue trabajar con Julia Martínez Heyman? Ella ya había hecho algunos otros trabajos de corte documental, ¿no? Como Trabajadores de la Danza. Sí, sí, sí. Bueno, con Juli venimos teniendo una sociedad artística, creativa y de proyecto político en la asociación desde hace muchos años. Ella, bueno, es una persona que bueno, a mí me encanta su mirada creativa y artística y no, la verdad que laburamos muy bien juntas, hemos hecho la verdad innumerables proyectos, o sea, hicimos, bueno, esta peli es el primer largo que hacemos juntas, pero también hicimos una serie de micros sobre mujeres y fútbol que se llama Ley de Ventaja, hicimos una miniserie de 2 capítulos sobre el Mundial 2019 para la AFA, hicimos un documental de danza, inmigrantes, y bueno, además de un montón de proyectos de contenidos siempre vinculados a la ampliación de derechos que hacemos desde la asociación acá, que es la que nos nuclea. Increíble. Estaba viendo un poco también toda lo que es la fotografía de la película. Es increíble. Ustedes cuando arrancaron, porque estuvieron 7 años grabando, Sí. 7 años. ¿tenían como un plan para decir, bueno, queremos mostrar esto o se fue dando? ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? de preproducción, producción? Bueno, fue un poco, o sea, nosotras veníamos ya con la idea bueno, de hacer un largo después de hacer esos micros de fútbol y de también empezar a tener un recorrido conjunto con la nuestra, con la organización de la Villa 31. Ahí hicimos con ellas un montón y seguimos haciendo un montón de proyectos en conjunto, y ahí con ella salió la idea de, che, hagamos un docu, necesitamos hacer un largo que nos cuente a nosotras, narradas por nosotras mismas. Pero, ay, me olvidé de la pregunta, perdón. ¿Cómo fue ese proceso de preproducción, producción, ¿no? Si tenían, o sea, si ya lo tenían, sí. porque digo, ustedes también, esto que les pasó, de que parecía que, bueno, nada, que se venía la profesionalización, y que de repente, bueno, no, Sí. nada que ver, fue una mague. Y yo también tenía Claro. la duda de si siempre lo pensaron como un largometraje o si en algún momento barajaron la posibilidad de hacerlo en formato serie. No, siempre fue un largometraje y en realidad primero era el proyecto que teníamos al principio era, o sea, en ese momento la profesionalización del fútbol ni siquiera estaba en el horizonte de lo posible, sí de lo deseable, pero no de lo posible. Teníamos más una idea de hacer el proyecto más vinculado solamente a la nuestra.
Y bueno, y en eso estábamos empezando a guionar, a pensar cómo sería, y ahí nos juntamos con Anuka Fuchs y otras compañeras que tenían como una idea que era parienta de la nuestra, pero era que centrada en la selección nacional, que en ese momento justo había quedado en el repechaje después de esa Copa América, donde todas las jugadoras en protesta por las malas condiciones habían hecho una foto muy conocida en ese momento, que eran todas haciendo el topollillo. Bueno, ellas tenían como un proyecto más vinculado a la selección, y entonces ahí unimos los dos proyectos. Lo que nos pasó fue que antes de guionar y antes de presentar el proyecto de financiamiento en el Inca, tuvimos que, nos corrió el calendario en ese momento del Mundial del femenino. Entonces empecé, sí, fue un poco, al principio lo hicimos muy sin recursos, muy a pulmón, muy con compañeras que se fueron sumando a pulmón. Y bueno, y después de tener ya un montón de material que nos impuso esa agenda previa, sí pudimos presentar el proyecto en Inca. Entonces a partir de ahí fue un proceso más ordenado, porque pudimos darnos el respiro de guionar Claro. y después ver que nos faltaba filmar. Después también nos pasó que en el medio sucedió la pandemia, entonces hay un parate. Después había que decidir si contábamos o no contábamos la pandemia, que nos faltaba filmar cosas para terminar, pero era raro. Bueno, finalmente la pandemia también está Bien. en el Está documental. incluida. Está incluida en el documental, pero bueno, sí, hubo un poco dentro de lo que pudimos, sí hay un guión, pero bueno, el guión fue un poco construido cuando ya teníamos mucho material de archivo, y después se fue modificando porque los tiempos se fueron estirando. Claro. Pero bueno. Ahora Pero bueno, pero nos parece, a mí yo estoy muy contenta con cómo quedó la peli. Me parece que cuenta un periodo súper interesante, que las cuenta hasta que yo creo que estas compañeras son personajes hermosos, y me parece que sí que pudimos hacerles justicia en la peli. Sí, aparte que es necesario, ¿no? También una película que hable un poco de lo que pasa con el fútbol femenino. Me parece que es súper importante, y que ustedes hayan dado el trabajo y de estar 7 años acompañando 7 años, a estas es como... compañeras, me parece que no es menor. Sí, Así y que las compañeras 7 años aguantándonos, también, ¿no? también, Sí. me imagino, sí, sí. Se pasaba un poco esto, que era como, qué pesadas o algo así, o siempre buena onda. No, bueno, o sea, con Juliana tenemos una relación muy, es muy amiga, Juliana Román. Sí. Así que con ella era la única que nos decía a veces, che, bueno, me estoy un poco hinchada, pero la verdad que se ha dejado filmar, y estaba esa relación de confianza. A Lucy la conocíamos también por la nuestra, y la verdad que Lore, una, una divina, como nos dejó filmarla. La verdad que ya en su momento, que tenía 2 bebitos chiquitos, o sea, sí, la hemos ido a filmar un montón en su casa, con sus bebés, su trabajo, y siempre ha tenido buena predisposición. Yo quería preguntar cómo fue el recibimiento de la película en la fecha de estreno ayer. Bueno, fue siempre nos viene pasando en Córdoba también, y en El Gomón cuando estrenamos antes en Buenos Aires también. Y que es muy, hay como, sí, mucha emoción, hay como una sensación de nostalgia, porque la peli también muestra como el momento de efervescencia del movimiento feminista, donde parecía que bueno, que no habían vuelta atrás para ciertas cosas, y que todo iba a ser ampliación de derechos. Hay como cierta nostalgia, pero creo que también esas son las devoluciones que tengo, ¿no? Como un recuperar eso, esa fuerza que tuvimos, como recordar eso y pensar que, bueno, podemos volver a tenerlas, podemos reagruparnos, podemos, a través de lo colectivo, recuperar la fuerza transformadora de esos momentos.
Y también, no sé, yo no soy muy del fútbol igual, también un poco me pasa eso, pero siento que igual, aunque no, como algo de todo eso que parecía que nada, nunca más vulnerar los derechos, nunca Mm, más, todo esto que está sucediendo ahora, que igual no sí, somos las mismas personas y que igual el fútbol femenino está bien, no es profesional, está a distancias del fútbol masculino, es otra cosa, pero es muy importante. Por lo menos acá, yo en la ciudad de La Plata, mm. digo, hay muchos torneos de fútbol femenino que veo. No, Sí, sí, no sé sí. si antes era así, no sé. O sea, me parece, sí, ahora se habilitó y quedó como habilitada mucho más que lo que era antes. Eso, ¿no? A costas de los cuerpos de un montón de compañeras que pasaron y pasan por ahí, ¿no? Pero bueno, igual sí las brechas de género son Sí, abismales, ¿no? Siguen siendo. Hoy nada, ninguna jugadora puede vivir del fútbol. Es muy difícil proyectar el fútbol como un trabajo para las compañeras y las condiciones a las que acceden incluso en los periodos formativos son muy diferentes entre varones y mujeres, pero sí, obviamente, cuando en la peli se muestra, por ejemplo, a Betty García, que es una de las pioneras del 71, que fue eso, jugar a México un mundial en zapatillas, nada, y ella y Moni Santino también, como que dicen, nunca nos imaginamos que lo que estamos viendo hoy fuera a ser posible, que íbamos a estar vivas para ver esto. Entonces sí hay como una combinación de muchas cosas que que se fueron habilitando, combinado con que la brecha sigue siendo abismal, sí, ¿no? total. Pero, y de hecho nos fue bastante bien ahora que fue la Copa América. Sí, Nos- que llegaron a la semi, al- que claro, perdieron por penales contra Colombia. Pero sí, 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 estuvo súper bien. Esa selección le fue muy bien, por suerte, a sí, las sí, compañeras. sí, sí, Sí. total, total. Y bueno, son todas pibas chicas, ¿no? Que capaz que en esa época ustedes estaban filmando la peli y se estaban formando. Sí, Un poco eso. algunas ya estaban en 2019. Bueno, de hecho, a Cometti es la defensora, que es la capitana de Argentina ahora, Aldana Cometti. Nosotras la filmamos en esa serie de micros que hicimos, que las hicimos en 2015, cuando era muy joven. Mm. Ya era jugadora de la selección, nada de eso me acuerdo. Que me da ternura verla filmada ahí cuando era mucho más chica y verla hoy capitana de la selección. Mirá, sí, Pero, total, sí. total, total. Y, no, y después una cosa que me quedé ahí picando, que es que me decís vos que, bueno, yo no soy muy del fútbol, sí también tenemos buenas devoluciones de personas que son ajenas a la temática, porque la peli, eso, es como muy a través de la vida de estas compañeras, entonces eh, eh, si bien es una película sobre fútbol, no es tan de nicho, porque no es que es no te está contando la historia de un campeonato, sino que te está contando historias que resuenan por un montón de lados, digamos. Total. Bueno, entonces es apta Charo, digamos. Igual a mí, si fuese solo de fútbol también me parecería interesante, sobre todo si es de fútbol femenino. No soy de mirar, es más de partido lo que no me gusta tanto. Claro. Bueno, no Eh, es una peli de Está partidos. bien, O sea, la hay podría algo, ver. pero bien. Sí, yo quería preguntar si también se han estado promoviendo actividades en relación al fútbol femenino en general en los años recientes, si han participado de distintas movidas. ¿Nosotras? Sí. Oh. No, bueno, no, la verdad que no. Nosotras sí, con la nuestra hemos hecho muchas movidas. En sí las hemos acompañado en unos festivales internacionales latinoamericanos que organizan y que tienen distintas sedes. Sí acompañando a la nuestra, pero no, o sea, fútbol jugamos recreativo. Claro, Sí, participan, digamos. participamos, Y sos pero de River, que me olvidé de decirlo en la presentación.
Soy de River y bueno, nada, desde que me vine a vivir a La Plata, me he hecho simpatizante del Pincha. Ah, mira, por los colores. Sí, porque mi familia sí era platense, mis bisabuelos, que yo entonces sí eran todos de estudiantes, así que dije, bueno, vengo a vivir acá, soy de estudiantes. Está muy bien, me parece. Bueno, entonces la película, la podemos, hoy ya cerraron Hoy ya las... no. Claro, está Sí, pero sucediendo. mañana la Mañana, vuelven a proyectar a las la 6 de la tarde en el cine 6:30, Select. sí. En el Select, sí. Exactamente. Que está hermoso, le han renovado Ah, han recuperado las butacas originales, está hermosa la sala, la verdad. lo tengo que ir a ver entonces. La sala también. Pero, y te quería preguntar, ¿tienen otras proyecciones en agenda? Tenemos el 17 de septiembre otra fecha en el Gomón, en Buenos Aires. Ah, Bien. para pasarla, Eh, sí. sí, 17 de septiembre. 17 de septiembre. Y después a las 8 es esa, y de la noche, ¿no? Y después tenemos, pero sin fecha cerrada, en noviembre vamos a estar en Mar del Plata. Y bueno, queremos cerrar fecha también en Moreno y en Quilmes. ¿Tienen redes o algo así? Sí, tenemos las redes de la asociación que es acá.asociación en Instagram. Y también tenemos página web, pero ahora no me la acuerdo de Pero memoria. seguro que está en el Sí, Instagram, está el link. debe estar, sí, claro, seguro que Acá, está ahí. Ah, @acá.asociación. sí, así que ahí vamos publicando fechas y lugares. Y bueno, y también en las redes de la nuestra, Fútbol Feminista, que buscando deben aparecer, ellas también están publicando todo el tiempo la peli. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí pasó Natalia Laclo, ella es productora, es diseñadora, es hincha de River también, y es parte de toda la producción de esta película, un juego propio, una película que sigue la historia de 3 jugadoras de fútbol femenino, sus vidas, y que se va a estar proyectando mañana, 30 de agosto a las 18:30 en el Cine Select Pasaje de Dardo Rocha. Escuchamos un tomito y volvemos.